Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a hablar sobre los diagramas entidad-relación, ya que me lo han pedido como para dar una introducción a lo que vamos a ver seguramente en esta semana con respecto al backend del proyecto. Así que vamos a dar una breve introducción como para más o menos ir metiéndonos en tema y entender después cómo van a ser las relaciones en las tablas, ¿sí? Para eso tenemos que saber primero qué es lo que tiene un diagrama entidad-relación. Tenemos que tener en cuenta que el diagrama entidad-relación es una herramienta la cual nos va a permitir de una manera muy sencilla ver los componentes que van a estar afectados al momento de crear las tablas, ¿sí? Vamos a tener tres características principales, entre ellas las entidades. La entidad, para que se den una idea, es como lo físico, todo lo que puedo ver y tocar. Supongamos, puede ser un cliente, puede ser una factura, puede ser una persona, un auto, una casa, ¿sí? Algo concreto, lo que nosotros vamos a hacer. A su vez tenemos atributos, que los atributos son las características de esas entidades, como por ejemplo nombre, apellido, fecha de nacimiento, peso, color, tamaño, etcétera, ¿sí? Y las relaciones que van a tener cada tabla con las demás, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos, ahora vamos a hacer un ejemplo bien y se va a entender mejor, creo yo. Si tuviéramos la relación entre profesor y alumno, son dos tablas diferentes y tienen una conexión entre ambas. Yo puntualmente, para hacer los diagramas, primero los hago en esta página como para yo orientarme más. No es obligatorio, cada quien tiene su manera. Yo puntualmente la hago de esta forma. La página se las voy a dejar abajo en la descripción como para que ustedes la tengan también por si la quieren aprovechar. La verdad que está muy bueno. Y lo interesante de esta página es que nos permite verlos con los símbolos. Por ejemplo, una entidad, ¿sí?, tiene como símbolo un rectángulo. Que hasta ahora ustedes me pueden decir, che Mati, pero un rectángulo, sí, está bien, muy intuitivo. Pero no todo es así, porque por ejemplo un atributo por lo general se representa con un óvalo o un elipse, ¿sí? Y las relaciones, ¿dónde está? Relationship, acá, son rombos conectados a través de líneas. Gracias al diagrama de entidad-relación es muy sencillo de ver qué tipo de diseño tiene que tener después la base de datos. Si va a ser jerárquico, estrella, grafo, eso seguramente lo charlemos en otro video. Vamos a hacer un breve ejemplo, ¿sí?, sobre esto como para que queden bien claras cada uno de los ítems. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos que hacer una base de datos para un colegio o una universidad, lo que ustedes prefieran, en las cuales vamos a tener profesores, materias y alumnos, ¿sí? Algo relativamente sencillo. Entonces, nuestro primer atributo, nuestra primera entidad, ¿cuál va a ser? Por ejemplo, profesor. Después tenemos otra entidad que se va a llamar materia y otra entidad más que se va a llamar alumno. Hasta ahí tenemos las tres entidades que identificamos. Ahora, ¿cuáles son sus atributos? ¿Qué caracterizan a cada uno de ellos, ¿no? Vamos a decir que profesor seguramente tenga un nombre, seguramente también tenga un apellido, va a tener, no sé, si quisieran ponerle una edad como para completar algo, ¿no? Y lo que sí va a tener, que es una buena práctica, es un ID, ¿sí? Algo que lo identifique. Nosotros en base de datos vamos a hablar algo de clave primaria y foreign key. ¿Cuál es la clave primaria? Es aquella que identifica al atributo.
nosotros vamos a hablar de dos cosas. Una es la clave primaria y la otra es la clave foránea, ¿sí? Primary key y foreign key. La diferencia entre una y otra es bastante sencilla. La clave primaria es la que identifica un registro único de una tabla. En este caso, profesor, ¿sí? Yo digo que el profesor con ID 1 va a ser, no sé, Juan Gómez. Y el profesor con ID 2 va a ser Lucía Jiménez. Entonces, ese ID va a ser único para cada uno de ellos en esta base de datos puntuales, ¿no? Ahora, la clave foránea también es un ID, pero ¿cuál es la diferencia con el ID puntual este? Que la clave foránea va a relacionar los datos de un registro, ¿sí? Por ejemplo, con los de materia, con la otra. Porque, por ejemplo, materia también va a tener un atributo que se llama ID, va a tener un atributo que se llama nombre, por ahora esos dos, y voy a tener un alumno que va a tener un atributo ID, va a tener un atributo nombre y va a tener un atributo apellido, ¿no? Básicamente hablando, esto, chicos, es solamente a modo de ejemplo. ¿Podemos pulirlo un montón? Sí, por supuesto, pero es para que se entienda más o menos cómo es la relación entre tablas, qué es una clave primaria, qué es una clave foránea, qué es un atributo y qué es una relación, ¿sí? A mí es lo único que me interesa en este video puntual. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a decir que voy a conectar al profesor con ID, con el nombre, con apellido y con edad, ¿sí? Materia voy a decir que también tiene un ID y tiene un nombre. Alumno va a tener un ID, va a tener un nombre y va a tener un apellido. Bien, ahora dijimos anteriormente que los diagramas entidad-relación tienen tres conceptos puntuales: la entidad, el atributo y nos estaría faltando la relación, que la relación es lo que tenemos entre las tablas. Bueno, y acá podemos hablar que las relaciones tienen o pueden tener diferentes llegadas de una tabla a la otra. Porque, por ejemplo, nosotros las llegadas que tenemos es de 1 a muchos, ¿sí? De 1 a 1 o de muchos a muchos, ¿sí? Ahora lo voy a explicar mejor. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre profesor y materia? ¿No? Nosotros acá decimos que profesor y materia están relacionadas estas dos tablas. Ahora, ¿cuántas materias puede dictar un profesor? Definitivamente puede dictar muchas materias. ¿Y cuántas materias van a ser dirigidas por un profesor? En este caso va a ser una sola, ¿sí? Entonces, muchos profesores pueden tener un profesor puede tener muchas materias, pero una materia va a tener solamente un profesor, ¿sí? Esta relación es de 1 a muchos. Ahora, ¿cuál es la relación entre materia y alumnos? Vamos a pensar. Una materia, ¿cuántos alumnos puede tener? Definitivamente muchos alumnos pueden hacer la misma materia, ¿no? Y ahora, alumnos, ¿hacen una sola materia o hacen muchas? Hacen muchas. Entonces, esta es de muchos a muchos, ¿sí? Muchos alumnos pueden hacer una materia y una materia puede ser hecha por muchos alumnos, ¿sí? No nos olvidemos, este no es el caso, pero no nos olvidemos que puede existir la posibilidad, ¿no?, de que también las relaciones, ¿sí?, las relaciones tengan atributos. En este caso, ahora a mí no se me ocurre nada, ¿no? Yo lo voy a hacer como a modo demostrativo de que se puede. Pero podemos decir, no sé, fecha de expiración, por ejemplo, ¿no? Me ha pasado en la universidad que
a vos, si no rendís los finales, las materias expiran. Y eso se da a partir de la relación entre alumno y una materia. ¿Por qué? Porque si un alumno hace una materia matemática va a tener una fecha de expiración, y si 2 años después hace, no sé, lengua y literatura, esa materia va a tener otra fecha de expiración diferente a matemáticas, ¿sí? Entonces, este atributo se va a dar sobre la relación entre las dos tablas. Vamos a tratar de pasar esto al Workbench como para que vean cómo se hace. Lo que vamos a hacer acá, una vez que abrimos el Workbench, nos vamos a este icono, hacemos clic en el signo más y acá podemos cambiar, que sería lo ideal, cambiarle el nombre a la base de datos y poner, no sé, ejemplo. Es como para que si creamos la base de datos desde acá, nos tome este nombre del diagrama entidad relación, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es ir a agregar diagrama o add diagram y vamos a transcribir lo que yo acabo de hacer en el otro programita. Tenemos que crear 3 entidades, profesor, materia y alumno. Hacemos clic en place a new table y a la tabla 1 le vamos a poner de nombre, si me lo deja editar, profesor. Tabla 2, materia. Y tabla 3, alumno. Entonces, yo acá en profesor, ahí está, dije que tengo que tener un ID, nombre, apellido y edad. ID de tipo entero, ¿sí? Por lo general lo suelen poner como long, ¿sí? Pero yo voy a dejarlo como tipo entero. Primary key, ¿sí? PK significa primary key o clave primaria. NN es not null, ¿sí? Esto significa que el campo no puede estar vacío, ¿sí? Imagínense de poner a un profesor y que no tenga un identificador. Entonces no podemos hacer relaciones, es un lío. Primary key not null. Este es unique, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo tildo esto, los valores no se pueden repetir. Si yo pongo valor profesor 1, después no puedo volver a poner otro 1, ¿sí? Si yo tildo esto, indica que la columna es binaria o no binaria. Este es autoincremental, por lo general las ID son autoincrementales. Después acá en el segundo dijimos que va a tener un nombre, que este por lo general vamos a ponerlo como string. A ver si me aparece. Varchar es acá. Vamos a decirle que no puede ser nulo. En el varchar nosotros adentro tenemos que decirle la cantidad de caracteres que va a tener, ¿sí? Por lo general esto va a pasar con los caracteres alfabéticos. Vamos a decirle que no es nulo. No le vamos a decir que no va a ser autoincremental, porque no se pueden autoincrementar las letras. No va a ser único, porque si tenemos 2 profesores que se llamen José, no hay ningún problema. Vamos a agregar otro campo que sea apellido, ¿sí? También con un varchar de 45. Este campo no puede ser nulo. Y la edad, vamos a decirle que sea un entero, porque obviamente no va a tener una edad con coma, ¿sí? Que ponga la edad, en este caso vamos a dejarlo así. Puede dejarlo nulo, o sea que no tenga nada, ¿sí? Puede dejarlo vacío, yo lo voy a dejar así. Y ahí estaríamos. Si vamos acá podemos ver bien los atributos de la tabla profesor. Y si esto me dejara bajar, yo sería muy feliz, pero por alguna extraña razón no me estaba dejando. Materia, dijimos que tenía que tener un ID llamado materia, primary key not null, ¿sí? Y vamos a decirle que es unique. Vamos a crear otra columna que se llama nombre de la materia, por supuesto. Tiene varchar 45 y por supuesto va a ser not null, porque yo necesito por lo menos saber el nombre de la materia. Así que sí o sí voy a obligar a que pongan ese campo. Para la tabla alumno dijimos que tenía que tener un ID, primary key, not null y único,
¿sí? Y va a tener un nombre que es un varchar not null, y va a tener un apellido que también es un varchar not null, porque obviamente quiero saber quién es el alumno. Con el nombre solo no me alcanza y con el apellido solo tampoco me alcanza. Hecho esto, ya tenemos las tres entidades con sus respectivos atributos. Ahora tenemos que hacer las relaciones, ¿sí? Habíamos dicho que profesor puede tener varias materias, pero que una materia solamente tiene un profesor. Entonces esa relación era de unos a muchos. Por lo general, lo que se suele hacer es, se arranca del lado de muchos a uno. Lo que vamos a hacer es clic en esta que dice 1, 2.n, ¿sí? Hacemos clic en, después de haber hecho clic ahí, vamos a hacer clic en la que tiene muchos, ¿sí? Porque una materia puede tener muchos, un profesor puede tener muchas materias, pero una materia solamente un profesor. Entonces el muchos queda del lado de materia y el 1 en profesor. Entonces, un profesor, ese símbolo es 1, un profesor puede tener muchas materias, ¿sí? Pero una materia puede tener solo un profesor. Esa es la relación entre las tablas. Ahora, dijimos que entre materia y alumnos, una materia puede tener muchos alumnos y un alumno puede tener muchas materias. Entonces su relación es de muchos a muchos. En este caso va a figurar como n2.m, ¿sí? Y por lo general, miren lo curioso que pasa acá. A este punto quería llegar. Nosotros, fíjense dos cosas. Tenemos acá la clave primaria, el identificador de profesor, identificador de materia y el identificador de alumno, ¿sí? Ahora, fíjense que del lado de muchos nos creó un campo más. Este profesor-id es la clave foránea, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a revisar la materia. Identificador de materia, la materia número 1, matemáticas, tiene el profesor Juan González, ¿sí? Pero acá no va a decir Juan González, acá va a decir 1 o 50 para ser diferente, ¿no? La materia 1, que es matemática, tiene el profesor ID número 50. Agarra ese número 50 y busca en la tabla de profesor. ¿Quién es el alumno 50? Nombre Juan, apellido González, edad no la dijo. Así que no importa. Esa clave foránea es lo que identifica al, digamos, objeto en la otra tabla, ¿sí? Ahora, nosotros siempre tenemos que lograr una relación de 1 a muchos. Ese sería el ideal. Fíjense lo curioso que pasó acá. Yo agarré y dije, un profesor tiene muchas materias, ¿no? De 1 a muchos. Ahora, una materia tiene muchos alumnos y un alumno puede tener muchas materias, ¿no? Es una relación de muchos a muchos. Entonces, ¿qué se hace? Como nosotros tenemos que conseguir una relación de 1 a muchos por lo general para que esté, a mi entender, balanceado, ¿qué hace? Crea una tabla nueva, ¿sí? Fíjense que hizo una tabla de estas dos, ¿no? La relación de ambas se convirtió en una tabla. ¿Qué significa? Que una materia, ¿sí? Una materia ahora puede tener muchos alumnos y te identifica en esta tabla qué alumnos va a tener X cantidad de materias, ¿no? Y a su vez, un alumno puede tener muchas materias. Toda esa relación entre estas dos, que fue de muchos a muchos, se redujo a una tabla extra, a una tabla más, que une, fíjense, de una relación a muchos, tanto en materia para esta tabla nueva, como alumnos también de 1 a muchos. Y ahora nos mezcla, fíjense que está en color rojo, las primary key, materia ID para identificar la materia profesor ID. ¿Por qué nos está trayendo esta? Porque es esta primary key de acá, clave foránea de acá. Entonces me la está trayendo también para identificar que esta materia está relacionada a X profesor y a su vez esta materia y profesor está relacionado a este alumno, ¿sí? Esa sería toda la relación. Acá pudimos ver cómo hacer todo el diagrama, ¿sí? Desde cómo pensarlo, cómo llevarlo al Workbench a través de la herramienta de diagrama de entidad-relación.
Y nosotros acá también tenemos la posibilidad de crear la tabla, tenemos la posibilidad de crear la base de datos. Yo no lo voy a hacer. Si ustedes me lo piden a modo educativo, como quien diría, lo hago, no tengo ningún problema, pero prefiero no hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque de esa forma yo después puedo mostrarles cómo crear a través de Spring Boot, cómo crear las tablas y relacionarlas y demás. Entonces, prefiero que tengamos estos conceptos bien en claro para en el próximo video vamos a estar viendo ya lo que es las tablas con Spring Boot, cómo crearlas y demás. Y necesito que tengan en claro primero qué es entidad, qué es un atributo y cuál es la relación entre ambos. Y que la relación puede ser de uno a muchos, de muchos a muchos, y que en el caso de que sea de muchos a muchos se genera una tabla más que produzca esa normalización y genere de uno a muchos. Espero haber sido lo más claro posible, chicos. Siempre estoy abierto a sugerencias. Por favor, denle un me gusta, compartan con amigos, etcétera. Hace poco abrí el canal de Discord, así que los que quieran agregar para una charla más fluida, por favor háganlo por ahí. Cualquier duda o sugerencia, no tengo más que escribirme, así que cualquier cosa me escriben. Nos estamos viendo en el próximo video. Un abrazo. Chau, chau.